Abramos en el libro de Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Me sorprende el Señor porque siempre nos da, o al menos nos corrige detalles de nuestra vida, porque esta palabra es una palabra que identifica aquellas cosas que a veces alguno quiere decir la hizo de una manera y otro de otra, pero Dios dice cómo se hace. ¿Vieron cuando alguien recibe el Espíritu Santo? Y yo lo recibí, qué sé yo, en el baño. Otro dice, no, yo lo recibí en un monte. Pero acá dice la palabra cómo vamos a recibir el Espíritu Santo. Así que leamos. Dice así, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos, ustedes saben que los cristianos, digo esto antes que entremos en este tema, después de que Esteban, ¿se acuerdan de Esteban quién era? Él era el tesorero del templo, un hombre ungido, lleno del Espíritu, pero fue realmente fue traicionado por la persecución que el mismo Pablo, en ese momento Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia y le hicieron una especie de emboscada intelectual, lo difamaron y terminó muerto, apedreado y esparcido el resto de la iglesia. Entonces trataban de huir y dice que la iglesia se fue esparciendo en diferentes lugares y uno de los lugares donde llega la iglesia esparcida es en Samaria, y es donde en esta conversación nace de ahí. Dice, versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A estos oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hasta aquí nomás. En esta noche el Señor me mostraba algunos detalles de la vida cristiana, que la principal es que no alcanza primero con predicar el Evangelio, sino con recibir al Espíritu. Porque el Espíritu Santo es Dios en la tierra hoy. Y aquellos que no tenían el Espíritu Santo creían y eran bautizados, pero necesitan recibir el Espíritu Santo. Obviamente encontramos aquí una historia de un hombre que era mago, un hombre que confundía a la gente, que decía cosas, imitaba y decía, este es el gran poder de Dios, y él se quería pasar por un grande. Esto pasa muy a menudo hoy día en las iglesias, pero cuando dice una persona es llena del Espíritu Santo, dice que los demonios se manifiestan, y los paralíticos, como usando una enfermedad, pero tenemos todo tipo de enfermedad, son sanados y se levantan y caminan. Y yo quisiera contarles un poquito acerca de esto, porque en estos días nosotros estuvimos allí en México y nos encontramos con un evento muy poderoso
Realmente todos éramos sorprendidos. Yo puse o publiqué que habrían 10 o 15 paralíticos que se levantaron. En realidad eran cientos, eso no es tan común ver. No se filmó todo porque mientras este siervo de Dios caminaba, muchas personas eran sanadas. Y yo dije, qué bueno que esto pase en todos lados, ¿no? Y en todas las iglesias y los pastores. Obviamente Dios no te va a dar el poder para que vos lo uses a tu antojo, sino que te da el poder para que se glorifique el nombre del Señor y por sobre todo para que la gente conozca el poder de Dios. Pero hay muchos que han ido solamente por el poder. Hay muchos que han dicho, yo quiero eso nada más, para que me haga famoso, o para que tenga una iglesia más grande, o para que tenga algo. Y realmente ese es el resultado de un hombre o de muchos que oran al Señor, que viven en santidad y que no buscan otra cosa que hacer la voluntad de Dios. En estos días nosotros hemos visto muchas cosas que fueron buenas. Inclusive, les cuento, había una reunión el día lunes solamente para pastores. El Espíritu Santo me dijo, no vayas. Y yo dije, Señor, no vayas. El Señor tenía previsto que me permitía llegar hasta ahí. Y Él me dice, porque lo que tú tienes, ya te lo he dado. Y no es que yo tenga que ir a buscar algo de otro hombre, sino para que puedas aprender cómo usarlo. Obviamente el Señor nos va mostrando en cada momento que la gloria de Dios está sobre aquellos que confían en el Señor, que viven en santidad, aquellos que maduran en ese mover de Dios, y el Espíritu Santo hace que todas esas cosas sucedan sobre cada uno cuando somos confiados en el Señor. Anteayer, el día miércoles, tuvimos un culto donde entraron una bruja y un brujo. Y que las ciudades ahí, los pueblos ahí en México, son pueblos de mucha idolatría y mucha brujería, pero brujería mala, digamos toda es mala, pero esta es magia negra. Entonces ellos pactan para matar y destruir las obras de Dios. Entonces en esa reunión Dios se manifestó de una manera tremenda, porque habló en ciencia y las personas empezaron a sanarse. Personas, había como 5 o 6 que se habían tenido intento de suicidio. Y cuando llegamos a la bruja, que nadie sabía que era una bruja, Dios me dice, esa es una bruja. Indicó el Señor que esa era una bruja y venía a hacer control mental. Ella era una especie de caboclo que venía para que hagan viajes astrales. Y los pastores no estaban atentos, no sabían. Entonces yo le digo, pastor, ¿ustedes están haciendo intercesión? Me dice, no, bueno, estamos viendo. Hay que interceder, porque la iglesia que no ora es una iglesia como una casa que tiene la puerta abierta y puede entrar quien quiera. Entonces cuando intercedemos, al menos 2 o 3, la Biblia dice, si hay 2 o 3 que se ponen de acuerdo, yo estoy en medio de ellos. Entonces quiero aclararles por qué pasan estas cosas. Avanzamos, cada congregación que visitamos, Dios se glorificó, se manifestó. ¿Qué digo? ¿Qué quiere decir que Dios se manifestó y se glorificó? Que Dios puede usarte a ti para glorificar su nombre. No es que yo me glorifico, Dios se glorifica. ¿Me comprenden? Porque si alguno de ustedes sale a una calle y ve a una persona que está pasando un mal momento y esa persona ora por ella y esa persona recibe una bendición, la bendición no es suya, sino de Dios. ¿Entiende? Entonces acá los discípulos dicen que caminaban y predicaban el Evangelio de Jesucristo. Y aún los endemoniados salían de los cuerpos y daban grandes voces. Y usó una enfermedad como tipo, porque lo que más nos llama la atención, cuando alguien se levanta de una silla de ruedas y decimos, ¡wow! ¡Qué tremendo! Y esa persona dice que los cojos se levantaban y caminaban. Ahora, hay personas que tenían cáncer, se sanaban. Hay personas que estaban ciegas y veían. Hay personas que estaban sordos y oían. Realmente tenemos que entender que Dios eso lo pone como una señal de aquellos que caminan con la presencia de Dios. Y cuando dice la palabra de Dios, que dice Pablo, el apóstol, dice
desean los mejores dones. Estamos deseando ¿quién de nosotros no querría tener el don de sanidad? No vamos a ser médicos. No nos hagamos curandero, obvio. Pero sí, Dios nos va a bendecir y vamos a orar por las personas y vamos a ser sanados. La Biblia dice en Santiago, orad unos por otros y confesad vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. Entonces, Dios tiene algo ya preparado en ustedes. El potencial de su presencia está en nosotros. Como quien, si Dios está contigo, ¿quién puede ser contra ti? Si Dios está contigo, tú puedes levantar bandera en Jesucristo. Señor, yo quiero confiar solamente en ti. Quiero hacer tu voluntad, no quiero hacer otra cosa. Pero cuando una persona dice, Señor, quiero, está dándole lugar a Dios para que haga. Entonces nosotros debemos decir, Señor, hazlo entonces. Recién leíamos ese mensaje, mandó el pastor Aaron Cole desde Estados Unidos. Y realmente fue una bendición poder estar en comunión constante. Pero él decía esto, les amamos mucho, perdón. Sueña no solo lo que la palabra te declara que puedes recibir de Dios. Usted sabe que la palabra no solamente te promete, sino te declara. Y yo muchas veces digo, hay que declarar la palabra. Tenemos que declarar la palabra. Eso no es ser positivo, es ser palabra de fe, porque la palabra es fe. Positivo sería una persona que piensa solamente en lo positivo y le va mal, pero está positivo. Bueno, es bueno para los vendedores, pero cuando yo declaro la palabra, cuando Dios dice que tú vas a ser como un poderoso, que tú puedes derribar gigantes, que Dios dice aplanará los campos para que se te allane el camino, cuando dice el Señor, yo haré caminos y sendas donde no lo hay en el desierto y haré caminos en el mar. ¿Usted vio alguna vez un camino en el mar? Imposible, pero Dios lo hace. Y usted dirá, bueno, hará un camino para que yo pase con mi barco. Piense un poquito en Pedro. Pedro caminó sobre las aguas. Usted puede también caminar sobre las aguas. Quizás no literalmente, pero quizás está pasando una aflicción. Y si al mirar a Jesús, esa aflicción, ese problema, quizás no se haya dado cuenta, pero hace tiempo que viene caminando sobre las aguas, ¿no? Pero dice, no mires a tu derecha ni a tu izquierda, porque están las turbulencias. Yo cuando vi que el avión caía en picada, se iba en picada, dije, ¿tú estás ahí? Y miraba y me reía, y todos gritaban, saltaron de sus asientos. Retoma el avión y vuelve a caer en pique. Se fue de pique 2 veces. Claro, nosotros estábamos felices que llegamos a México y veíamos las personas que bajaron del avión llorando. Y digo, que nos reíamos nosotros. Qué susto, ¿no? Yo pensé en un instante, no será este otro loco como el que estrelló el avión, ¿no? No les puedo negar que fue así que pensé. Pero estaba confiado, porque Dios me dio eternidad, no límites. Si yo pensara que mi vida termina ahí, estaría preocupado. Estaba confiado porque mi relación con Dios no termina acá. Mi relación con Dios es eterna. Y así debemos pensar en grande. Esos sueños que Dios promete, no solamente lo que Dios te dice, que declara tus sueños con Dios. Y dice más, sueña todo lo que Satanás te dijo que nunca tendrás. A veces pensamos que el sueño literalmente es cerrar los ojos y despertar el otro día. Pero el sueño es traer lo que Dios prometió a una realidad en nuestros corazones. Estoy muy seguro que muchos de nosotros sabemos que Dios nos ha declarado la bendición. Pero yo escucho a algunos hermanos, dicen, no, pero yo todo me va mal, no sé. Ay, si Dios quiere. Como dijeron, si tengo suerte. Cuando una persona tiene un sueño declarado en su vida, no es positivo, es fe. Sueña aún aquello que el diablo te dijo que no vas a tener. ¿Qué te dijo el diablo que no vas a tener? ¿Una casa? Soña entonces que Dios te dice que sí la vas a tener.
¿Qué te dijo el diablo? ¿Que no vas a caminar más? ¿Que vas a empezar a vivir una vida con mucha aflicción? Soñá entonces que Dios te va a hacer caminar y la aflicción se te va a ir. ¿Qué te dijo el diablo? Que tu familia se va a perder, que tus hijos se van a apartar, que aquel otro se terminará en cualquier camino. Entonces sueña que tu familia estará en casa. Porque Dios lo dice. Y lo que Dios dice, aunque el diablo quiera decirlo, lo contrario, Dios rebate. Porque dice, yo haré que tú seas más que vencedor. Amén. Pero yo quisiera que en esta noche nos enfoquemos un poquito con lo que pasó. Felipe había salido a predicar, los enfermos se sanaban, los endemoniados se libertaban. Pero ¿qué pasó? Había un tal Simón el mago, un hombre que decía, si yo tuviera ese poder, yo me imagino que el Señor calculó mucho a Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro iba en su barca, tiró la red hacia un costado, y en un momento se puso fastidioso, esto no pasa nada, vámonos. Y Jesús, observando a Pedro, le dijo, mira Pedro, espera, no te vayas. No tires la red hacia ese costado, tira hacia el otro costado. Yo imagino, Pedro, ¿quién es este? ¿A mí me va a decir lo que tengo que hacer? ¿Cuántas veces Dios nos dice, sí, bueno, el Señor te dice, ve allá? ¿Qué? ¿Me van a decir a mí lo que tengo que hacer? Salimos y somos como Pedrito. Hay muchos Pedros y muchas Pedritas. ¿No es cierto? Sí, claro. Pero dice que cuando Pedro tiró la red donde le indicó Dios, pasó que hasta los peces se metían de prepo adentro de su red. Y cuando sacó la red se rompía por la cantidad de peces. Pedro no dijo en ese instante, bueno, me le pifié. No. Dijo, este es un gran negocio. Si me llevo a este hombre conmigo, me hago rico. Y es casi lo mismo que dijo Simón el mago. Si yo tuviera el poder de Dios, puedo dárselo a quien quiero, porque Él lo hacía por dinero. Dios, el Señor Jesús, paró a Pedro y le dijo, mira Pedro, deja esto, yo te haré pescador de hombres. Cualquiera literalmente diría, ¿dónde están los que son hombres acuáticos? No, Dios dice, yo te haré que ganes a esta gente incrédula como tú, pero te tengo que diseñar mejor, te tengo que transformar. Tú tienes que dejar que Dios entre en tu vida. Eso es lo que pasó con Pedro, pero también en cierta medida es lo que no había pasado con Simón el mago. Si leemos las Escrituras, Simón el mago desafía a Pedro y a Juan, siendo que ellos, escuchen esto, ellos estaban ahí para que reciban el Espíritu Santo. ¿Y cómo se recibía el Espíritu Santo? Y uno dijo, yo estaba cantando mientras me duchaba y recibí el bautismo. Otro dijo, yo iba en el auto y paré el auto y ahí recibí el bautismo. Acá no dice que es así. Acá dice que el bautismo del Espíritu Santo y los dones los recibimos por la imposición de mano del presbiterio. Cuidado con eso. Que muchos creen haberlo recibido de una manera que está fuera de las Escrituras. Yo no voy a juzgar lo que usted tiene, pero sí le voy a decir que es así como se recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Usted puede recibir mucho de Dios. De hecho, cuando está en su casa, nadie le va a negar, porque un corazón arrepentido, quebrantado del Espíritu, no lo rechaza. Pero sí le voy a decir que los dones del bautismo del Espíritu Santo se reciben por la imposición de mano. Y esto quiero aclararlos. Simón el mago dijo, bueno, quiero que me impongan las manos para que yo también reciba el Espíritu Santo y pueda dárselo. Eso no va a ocurrir en una persona que legítimamente recibe al Espíritu de Dios. Muchas veces hemos tenido casos de personas que cuentan su testimonio extraño de recibir al Espíritu Santo. Yo quiero decirles que son quizás recibimientos extraños, pero no del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene por orden de Dios sobre el presbiterio para que el presbiterio ore por la grey. ¿Me entiende? Amén. Bien.
Acá tenemos a este Simón el Mago que lo quería hacer a su manera. Él sería una especie de Pedro, pero con la traición del Evangelio, porque él quería recibir para con dinero después negociar. A veces yo escucho un mensaje de un pastor que dice que hay un síndrome de hombres que tienen el síndrome de Simón el Mago, que son personas que quieren hacer las cosas por dinero. Y en verdad Dios las hace a favor de nosotros, no es por dinero. Él te bendice a favor tuyo. Dios ya tenía garantizado un favor a tu persona, estos dones, esta bendición a tu persona. Pero ustedes no extiendan su mano hacia cualquiera, porque Dios prohíbe eso. Precisamente cuando nosotros fuimos a este evento, Dios nos dijo, no quiero más, hasta ahí. Dios honra la obediencia. Y no es que hubiera algo malo, simplemente que Dios quería que seamos obedientes. Cuando Dios te dice, sé obediente, aunque todo esté totalmente ya calificado, Dios te dice, esto es obediencia. Por eso tenemos una cobertura, por eso somos pastores, para darle cobertura a la Grey, porque Dios honra a sus pastores, los pastores que Él levanta. Amén. Bueno, yo quiero decirles algo más y con esto vamos a terminar el mensaje. Muchas veces nosotros tomamos la autoridad y el poder de Dios y la usamos mal. Y ese es el problema. Cuando tú usas bien la autoridad, es porque tú eres sujeto. Porque Dios se engrandece en aquellas personas que son obedientes. Yo, cuando era chico, habíamos hecho un trato con mis padres que si nos portábamos bien y éramos obedientes, teníamos un premio. ¿No les ha pasado? ¿Cuántos les han pasado eso? Una sola, bueno. ¿Alguien más? Hay 2, 3. Bueno, fenómeno, claro. Nosotros hemos recibido premios por ser obedientes. Y Dios da premios por ser obedientes. Porque Dios nos trata como a niños. Y tenemos que ser como niños. Porque la Biblia dice que si tú crees como un niño serás salvo. Yo le diría, yo estoy seguro que si Tiago entendiera un poquito más, porque todavía le falta un tiempo de madurez, pero cuando él entiende, le diga, mira Tiago, si te portas bien, te voy a regalar algo. Estoy seguro que Tiago se va a portar bien. Pero después Tiago va a decir, abuelo, me prometiste darme algo, cumplilo. Y así somos nosotros con Dios. No podemos pedirle a Dios que nos dé algo sin obediencia, pero si te portaste bien, seguramente Dios, todo lo que tú pidas, te será dado. Así dice la palabra. Quiere Dios que tú pidas en obediencia. Pero no es el caso de un hombre como Simón el Mago. Yo voy a sacar ventaja, yo voy a sacar fruto, voy a sacar, ¿vieron cuando algunos dicen voy a sacar provecho? Usted cuando recibe el don del Espíritu Santo no es para que usted saque provecho, sino para que sea obediente y lo use. Pero el mundo enseña, saca esto, sacarle provecho. Yo imagino algunas personas que dicen voy a servir al Señor, voy a hacerme un negocio de la iglesia y obviamente me voy a hacer un restito para mí. Eso es sacar provecho. Dios no quiere que tú saques provecho porque la bendición ya está en vos. Tú tienes que ser bendecido y ser obediente. Y por esa obediencia hay un premio. Y cuando uno es obediente y se sujeta, tiene premio, porque es el mejor sacrificio, es lo que más le agrada a Dios. Amén. Y yo quería solamente dejarle esta palabra. Disculpen que estoy algo cansado, pero quiero orar por ustedes. Hemos estado viajando muchas horas y realmente Sebastián y yo estábamos pasando un viaje largo. Tuvimos 24 horas de viaje para ir, para volver tuvimos menos, tuvimos alrededor de 13 horas, 12 o 13 horas, pero igual venimos cansados por todos los días, tuvimos reunión, ministrando todos los días y hemos corrido hasta el último momento y cuando llegué hoy no sabía cómo me llamaba, pensé que era algún pariente mío, pero bueno, no importa. Lo más importante es que Dios está y Dios nos fortalece. Y yo quiero esa bendición que Dios nos prometió dar
a la iglesia que la puedas recibir. Ponte de pie, vamos a orar. Señor y Dios, yo sé que lo que tú prometes, Señor, siempre lo cumples. Señor, tu palabra es saber declarar lo que tú dices. Y Señor, se cumple en fe en nuestras vidas. Señor, declaramos que todos los sueños en Cristo se van a cumplir a nosotros. Y declaramos que aquellos sueños que Satanás dijo no los vas a tener, vamos a decir sí los vamos a tener. Declaramos que nuestro patrimonio mejorará, se sanará, se purificará. Declaramos que nuestros hijos vendrán a Cristo y serán hombres y mujeres de Dios. Declaramos que las enfermedades no tienen en nuestro cuerpo control ni asidero. Le decimos, vete enfermedad en el nombre de Jesús. Declaramos que la tierra que tú nos prometiste, esa tierra ya es nuestra. Declaramos que aquellos que quieran por juicio quitarnos algo, no tienen poder sobre nosotros ni sobre nuestros bienes. Y lo declaramos en el nombre de Jesús, porque Él nos prometió cosas que por declaración de Dios se cumplirán en nosotros. Y yo digo, Señor, gracias, porque nos sorprendes, porque el diablo constantemente nos decía, no, esto no lo vas a recibir, esto no es para vos, esto no será. Pero Dios dice, sí será, y sí será, porque mi sí no tiene contradicción. Cuando yo digo, se cumplirá. La palabra de Dios se cumple en nosotros, y lo declaramos en el nombre de Jesús. Declaramos que el diablo no tiene autoridad sobre nuestra familia, sobre nuestro negocio, no tiene autoridad sobre nosotros mismos, porque somos hijos de Dios. Decláralo ahí donde está, dilo. Satanás, tú no tienes arte ni parte, ni suerte sobre mi vida, porque Jesucristo está conmigo. Y declaramos que nuestro hogar es hogar del Señor, que nuestra familia se salvará, porque Dios tiene una promesa y es una declaración que tú y toda tu casa serán salvos. Y cuando el Señor dice tú y toda tu casa, está sanando aún las raíces más viejas que tengas en tu hogar. No está diciendo tu casa presente solamente, sino lo que viene de atrás, porque Él restaura lo que el diablo quiso destruir. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Quizás alguien aquí en este lugar, me dice el Señor, no conozca que tiene otro hijo. Y declaro que ese hijo también se salvará. Porque Dios es Dios de los vivos y de los muertos. De los que conocemos y de los que no conocemos. Y Dios quiere en este tiempo que declares la palabra de fe, para que esa palabra haga que tú camines en la fe. Señor, yo quiero bendecir a cada familia que en esta noche está representada aquí, a cada joven, Señor, a cada anciano. Señor, quiero bendecir la iglesia, bendecir a los hermanos que están hoy presentes, aquellos que no han podido venir en este día. Señor, bendíceles, multiplícales, fortaléceles. Y declaramos que tu bien y tu misericordia estarán todos los días de nuestras vidas. Y Señor, lo declaramos que en la casa del Señor moraremos eternamente. Señor, te pido una bendición ahora al volver a nuestros hogares, para que todos vayan con la bendición de Dios. Señor, tu bendición no es la de los hombres. Tu bendición es la declaración de Cristo a tu vida. Él se está declarando a tu corazón. Ahora tú decláraselo al Señor. Él te ama y, como decimos, Jesús me ama. Y yo cada vez que estoy pasando una prueba digo, Señor, Jesús me ama. Y Él dice que nombramos su nombre y nos vivifica, porque en su nombre hay poder y hay vida. Declara su nombre y hay salvación, dice la palabra de Dios. Declara al Señor todo el tiempo, en tu trabajo, en tu negocio, en tu estudio, en tu familia. Declárale al Señor cuánto lo amas. Cuando caminas, cuando viajas, cuando trabajas, declara a Jesús que tu
palabra, tu boca, esté llena de cánticos del Señor, esté llena de salmos y seas ebrio en el Espíritu trabajando. El Espíritu te guiará a hacer verdad, a hacer las cosas en verdad y en justicia. El diablo no puede contra eso. Satanás huye cuando los cristianos adoramos al Señor. Cuando tú estás trabajando, estás manejando y estás adorando a Dios, el Espíritu de Dios toma el control de tu vida. No necesitas que estés en la iglesia solamente, sino que todos los días del Señor camines con el Señor. Declara eso en tu vida. Declara que Él va a tomar el control de tus pensamientos. Alguien no puede dormir acá. El Señor me vuelve a decir eso. Por favor, ese que no puede dormir, dígale: Señor, toma el control de mis pensamientos, porque las pesadillas son por la falta de paz. Señor, sana esos corazones, dale seguridad. Y Señor, reprendemos al diablo que quiere influenciar y hacer daño sobre la vida de aquellos que no pueden dormir, en el nombre de Jesús. Alguien se ahoga en el momento de dormir. Me lo dice el Señor ahora. Ese alguien va a ser libre ahora, en este instante, en el nombre de Jesús. Y el diablo no tiene arte ni suerte sobre tu vida, porque Dios está contigo. Tú debes declarar que el Señor está contigo. Alguien está pasando un momento de perturbación, un momento de aflicción, un momento de decaimiento. Yo les voy a decir, todos esos momentos es que tú le has creído a lo que el diablo te dice. Pero te voy a decir, el Señor dice: declara mi palabra, porque tú eres libre. El Espíritu de Dios te ha bautizado para que seas libre. El Espíritu de Dios está contigo, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Señor, gracias. Acompaña a las familias a sus casas, que sean, Señor, investidas por el poder de Dios y bendecidas. En nombre de Jesús. Amén. Saluda a tu hermano con un abrazo y declárale en fe el amor del Señor también.